Bueno, me encanta. No, yo quiero hacer un video del weón que está trayendo pan asesino con C. Ay, con Y C. el vecino le grita, ¡con ese! Y el weón vuelve y lo hace con ese. Ese es muy bueno. Bueno. Hay cartel, somos muy creativos, ¿ah? Los chilenos. Bueno, no aguante. A mí ¿Cuánto me- cartel con memes? Eso me ha ayudado bastante a Sí, mi el dibujo. chileno es creativo, weón. Bueno, Súper el humor es una creativo, cosa que bueno. nos apaña a sus giras en esta mierda, pues, weón. Oh, bueno, Eso es yo lo que quería honestamente decir, estoy loca. como que bajando por Twitter, ya, terrible, terrible, un meme se agradece, caleta, y después sigamos. Yo, qué bueno este momento, vaya a tener que hablar mucho, porque yo de verdad me siento fuera de mí. Estoy como Oye, loca. ya, pero agarra el Abajo micrófono, río. empezó, po. No perdamos esto. Ah, ¿está grabando? Sí, po, grabemos al tiro. Ah, ya, porque grabemos empecemos al a hablar de tiro. lo que Sí, nos sí, está sí, sí. pasando. 4 tetas, 2 sour. Menos 1, teta sour. 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 Tú que has estado, ustedes dos han participado en las marchas. Mi lucha ha sido desde la casa, desde la crianza, desde la contención con los niños. Entonces, ese es el lado que yo voy a como abarcar. Y tenemos de invitada a la psicóloga Nailín Calderón. Hola, hola. Amiga nuestra. Estoy un poco todavía como cortocircuito. Este es un capítulo extra programático, un capítulo extraordinario, como Es podría un decirse. especial de la lucha. Y nació en parte porque si estamos con estas ganas de tener un podcast y hablar entre amigas, era demasiado necesario hacerlo hoy, en una situación tan brígida, tan particular. Y cuesta hablar, como que me pasa que empiezo como a hablar un poco del tema y ya me da como un tiritón de garganta, weón. Como que, no sé, estamos agotadas, cada una está viviendo la lucha a su manera y la Nailin es nuestra amiga indicada para Ayudarnos para a el entender. diálogo de hoy. Sí, qué es lo que nos está pasando, qué es lo que pasa, por qué no podemos dormir, porque esa weá, yo siento que con weón que converso, hemos tenido problemas de sueño brígido, el helicóptero que te trabaja El la helicóptero mente, de que yo siento mierda. que esa weá no sale para nada más que para trabajar la mente. Yo también creo. Y eso, pues, ¿qué es lo que le sucede a la gente que está yendo a las marchas todos los días, que ha dado cara todos los días? ¿Qué te pasa a ti cuando llegáis a tu casa y salís de esa masa gigante? ¿Qué es lo que Claro. te pasa cuando te encontráis solo? ¿Y Y- qué es lo que nos pasa a las mamás en la casa Y también? una cosa que también siento que es demasiado importante, que se ha hablado del tema de asumirnos en privilegio, como que Completamente. creo que más allá, o sea, estamos en una situación de privilegio, la tenemos clara, algunos más que otros, salimos de nuestra zona de confort, entendemos que la lucha es de todos, etcétera, pero aún así, y a pesar de no haber vivido la dictadura en Chile, no es menor lo que le pasa al cuerpo. No es para nunca, nada menor. nunca lo imaginamos, en verdad. No Jamás. sabíamos que iba a ser tan potente. Sí, sí. No sé, Nailin, ¿hablamos primero de los niños o de los adultos jóvenes? Yo creo que podríamos partir hablando como de qué significa toda esta situación en términos como humanos, ¿cachai? O sea, igual hay que partir con que todo esto es como una crisis, ¿cachai? Ujú. Es como un estado de desorganización como producto de una situación que altera como tu vida cotidiana, ¿cachai? Y eso obviamente tiene efectos porque no es esperado, o sea, cambia como de un día para otro la situación. Más cerca al micrófono. ¿Yo me pongo más cerca? Sí. Ah, ya. Mucho más cerca. Sí, y también es como una crisis en la comunidad porque a diferencia de otras crisis que, por ejemplo, pueden ser naturales, como, no sé, volcanes, terremotos, etcétera, Claro. etcétera, que también estamos acostumbrados a ese tipo de crisis en este país, esta es una crisis que es por causa humana, pues, ¿cachai? Entonces, eso genera otras como emociones también, como por ejemplo la rabia, la sensación de injusticia, de que esta situación se podría haber evitado, ¿cachai? Entonces, esas son cosas que no pasan con una crisis, como por ejemplo natural, que sería como por ejemplo un terremoto. Perfecto. Entonces eso también genera como un antes y un después, pues, o sea, como creo que a mí lo he hablado con mucha gente también que nos pasa que toda esta semana ha sido eterna, ¿cachai? Así Eterna. que es como
es como si hubiese durado un mes, que nos estábamos preguntando como qué estábamos haciendo el viernes en la mañana, ¿cachai? O el jueves en la noche. Como muchas cosas distintas, y estamos planeando el fin de semana. Entonces, en ese sentido, obviamente hay varias como consecuencias, y esas consecuencias son como a distintos niveles, ¿cachai? A nivel emocional, a nivel cognitivo, que tiene que ver como con cómo tú piensas las cosas, a nivel fisiológico y también a nivel conductual, pues, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, eso que tú decís de cómo tú te has sentido, ¿cómo dijiste que te sentías, por ejemplo? Fuera de sí, como, no sé, siento que pasamos de una normalidad a algo completamente opuesto y a rato siento que la entrega, el ir a cacerolear o a la marcha 2 veces al día, organizarse entre amigas, comer acá, ir para allá, volver, y más encima dormir con una banda sonora del terror que es los gritos de los vecinos, los milicos, los helicópteros. Sí. Como que el cuerpo... bueno, la gente luchó 17 años antes, pero me refiero, el cuerpo va empezando, empieza a entrar en un estrés, como en una angustia, en un nervio. Y ese estrés constante. igual es provocado por el miedo, pues igual nunca hay que, y por eso hacía también la diferencia como tan brígida con un desastre natural con esto, que aquí se busca implementar miedo por parte del Estado, ¿cachai? Entonces no es cualquier cosa, claro, como que uno lo ve muy natural y muy propio de que uno se angustia por cómo vive la situación, pero finalmente por debajo también hay una especie de juego de ajedrez que uno no logra percibirlo como con ese origen. Y es súper brígido porque ese miedo, como te digo, es a propósito, y lo que busca ese miedo es dominar tu voluntad, pues, y por eso es tan brígido eso. Y agotarte. Y agotarte. O sea, ¿y cómo dominar tu voluntad? A través de la sumisión, pues, y la sumisión es una conducta muy esperable a partir del miedo, pues, ¿cachai? Porque es como uno busca adaptarse a una situación completamente estresante, en este caso el miedo, y una respuesta muy esperable es la sumisión, que pasa también, por ejemplo, como había visto memes ahora, como por ejemplo en las relaciones tóxicas o en casos como de violencia intrafamiliar o de abuso intrafamiliar, también una respuesta muy esperable es la sumisión, porque el cuerpo y uno espera vivir de alguna manera, pues, ¿cachai? Uno tiene que acostumbrarse para sobrevivir literalmente en estos casos, ¿cachai? Claro. Y no olvidar también el tema que no sé, yo creo que también lo han vivido, de cómo se empiezan a reconstruir los espacios internos de familia, familia núcleo, familia grande. Las conversaciones comunes mutan y ya empieza a haber una tensión distinta. Sí, es verdad. A mí me pasa particularmente en mi casa. Bueno, mi papá está en una postura distinta, pero de comprensión contra lo que está mal, etcétera. Sí. Pero las conversaciones empiezan a agarrar otro vuelo y uno empieza a debatir con sus cercanos, debatir positivamente, pero que también cambia el modo vivir que uno maneja, como en el día a día, de lo banal, de cómo te fue, etcétera. Estamos todo el tiempo en esto, en esta sintonía, como de ¿qué viste? ¿Cómo viste? Te mandan el video, ¿viste este video? Etcétera. ¿Cómo puede ser? Sí. Eso es lo que yo leí, por ejemplo, que es una de las causas más grandes para que no podamos, en el fondo, estar, o sea, estamos como bajo una situación de estrés constante que tiene que ver con la falta de descanso real. Sí. ¿Cachai? Porque te estáis durmiendo más tarde, es imposible desconectarte el cerebro. Dormís por mucho, mal. por ejemplo, que apaguéis la tele, tenéis los bombazos igual Fuera. funcionando afuera, ¿cachai? O en el caso de los niños, el cacerolazo, que a mí me pasa con la Amanda, que ella entiende que es algo positivo, pero aún así es un ruido constante que me pregunta, pues ya la tiene así como, oye, hoy día va a haber cacerolazo y no sé qué. Ya, en el mundo de los niños uno trata de como explicar qué es lo que está pasando, pero tratar de mantener una rutina lo más cercana a lo que había antes. Eso es a la súper importante, sí. Pero aún así, como adulto, ¿qué es lo que nos pasa? Que estamos con una falta de descanso tremenda por lo mismo. ¿Cómo yo me di cuenta que a mí me estaba afectando? Porque como papá lo primero que uno trata de hacer no es como que no está pasando nada, porque yo a la Amanda la hice participar, por ejemplo, en las marchas más familiares de Plaza Ñuñoa, ¿cachai? Bacán. Pero aún así yo no quería que ella me viera que en algún momento yo sí me callé de susto, ¿cachai? Entonces, ¿qué me empezó a pasar? Que yo dejé de reconocer mis emociones porque estaba súper mamá pendiente de esto, de tratar de hacer un poco como de una burbuja en mi casa, ¿cachai? Independiente de que participáramos en el cacerolazo, después juguemos y jajaja, cayémonos de la risa. Anulaste cómo eso te influía a ti. Y yo dejé de conversarlo también con Don P, con mis amigues, ¿cachai? Y en un momento que debe haber sido como la quinta noche, exploté, weón, así, pero fue como un desborde emocional tremendo. Igual. Y tiene que ver un poco con eso, con la falta de descanso y de realmente decir, ya, voy a botar todo este cúmulo de emociones que tengo para poder
hacer reconocer qué es lo que me está pasando, y siento que después de eso igual la mente se libera un poco, Súper. se baja el nivel de ansiedad. Igual lo que ¿cachai? estoy diciendo como que tiene mucho sentido porque aquí, como te decía, como las consecuencias de todo este estado de crisis son como a distintos niveles, pero todas se van mezclando la una con la otra. Por ejemplo, no sé, pues eso que tú decís del trastorno del sueño o... No sé, a veces la gente anda con la guata apretada, ¿cachai? O trastornos del apetito también, esos son como efectos más fisiológicos, pero también tienen que ver con efectos más emocionales que, por ejemplo, uno que es muy, muy común es la desconexión emocional, ¿cachai? Eso es un mecanismo de defensa y en ese sentido es como... es lo que el cuerpo, la mente, la psique está tratando de hacer para darle cara a esta Para situación. resguardarte un poco. Exactamente, entonces creo Claro. que como en ese sentido es súper positivo que te hayas dado cuenta que ese fue como tu mecanismo, ¿cachai? Entonces y después ahí puedes decir como, ya loco, exploté. Y como tú decías, como se calma la mente, pues, ¿cachai? Entonces creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer ahora es como tomarnos el tiempo para darnos cuenta cómo nos estamos sintiendo, ¿cachai? Porque igual, y cuál es tu reacción, porque cada persona... como que reacciona de maneras distintas, ¿cachai? Yo te podría dar como, no sé, una lista de las cosas esperables por cada como área que está afectada, pero las cosas que te pasan a ti no me pueden pasar a mí y las que te pasan, no sé, a ella le pueden no pasar a otra persona, entonces como es súper importante como saber cómo nos estamos sintiendo y si es para eso es necesario, no sé, loco, sentarte en la cama, cerrar los ojos y ver cuáles son, sentirte, por ejemplo, ya, tengo la guata apretada, tengo la cara tensa, ¿cachai? Hay que hacerlo, ¿cachai? Porque como tú decís, por ejemplo, es súper importante saber cómo te estáis sintiendo para poder, por ejemplo, cuidar a otros, en este caso a las niñas, ¿cachai? Vamos a hacer un intercambio de micrófono. Ya. Porque para dar protección y cuidado a la población más vulnerable, que en este caso son las niñas, ¿cachai? Porque dependen de un adulto, no solamente en términos como concretos y de la seguridad, ¿cachai? Así como, hola, no me maten, sino también en términos emocionales, ¿cachai? Los adultos le enseñan a las niñas cómo modularse emocionalmente, cómo expresar sus emociones, entonces, para eso tú tenés que estar como bien clarita cómo tú estás, y si para eso te necesitáis como diariamente, o no sé, cada 2 días, o etcétera, etcétera, saber cómo te sentís, hay que hacerlo, ¿cachai? Mira, yo tengo un listado de recomendaciones que vi que compartieron un manual maravilloso. Sí, que me he gustó visto mucho, varios. que se llama como un especial de la salud mental en tiempos de violencia social. ¿Ya? Sí, lo vi, ya. ¿Qué es lo que pasa primero con la etapa de los 0 a los 5 años? Ujú. Que por mucho que tú creas y que el niño no ve tele o con suerte escucha el cacerolazo, Claro. perciben toda la angustia de los papás igual. Claro. Sobre todo un lactante que todavía es casi un cuerpo con la mamá. Claro. Entonces hay que partir po. por ahí. No hay que pensar que los niños no se dan cuenta cuando son menores de 5 años. Al contrario, ellos sí logran percibir la angustia. ¿Cuáles Solo son las sí. como reacciones normales? Que quieran estar más pegados a los papás, Exacto. que estén intranquilos, etcétera. También Después- como que se exacerben como problemas anteriores. Por ejemplo, si alguien, no sé, tenía como problemas para modular la rabia, es muy probable que ahora tenga más problemas Claro, todavía. en el ¿cachai? caso de esta etapa, que dura hasta los 5 años, que es preescolar, Sí, sí. se pueden volver a hacer pipí. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo importante con eso? No castigar a un niño que caiga en esas como que vuelva a retroceder, ¿cachai? Que retroceda en el fondo con esas conductas. Sí. Después está la etapa de la edad escolar, que son de los 6 a los 11 años, que es la etapa que a mí me toca con la Mandy. Ya. O sea, yo vivo las dos etapas, una con el Antar, que Sí, tiene po. 1 año, con suerte, y la Amanda, que ya tiene 6 años. Aquí ya los niños sí perciben y además entienden lo que significa una amenaza para Completamente. ellos como un ser independiente de la mamá, del papá y lo que está pasando a su alrededor. En este caso se puede ver irritabilidad, nerviosismo, que estén más temerosos, que tengan estallidos de rabia o que estén retraídos, aislados, se puede ver como de distintas formas. Y aquí también ocurre eso, que en el fondo, como el niño ya entiende, como lo que se puede caer un poco es como exigirles que den cara. ¿cachai? Claro, Y sí. eso es todo lo contrario, o sea, uno no le tiene que exigir a un niño porque ya entiende y porque uno lo ve un poco más grande, que sea valiente. Y lo mismo que nos pasa a nosotros, que minimizamos un poco qué es lo que nos está pasando, nuestras emociones, al niño también. O sea, si el niño tú lo ves que tiene rabia o que tiene pena, no hay que minimizar esa emoción o sus temores. Al contrario, hay que ayudarlos con la misma método que estábamos hablando nosotras de llevar y saber y reconocer qué es lo que sentimos con un niño. Entonces, hacer una guía para ese Exactamente. tipo de emociones, porque ellos también de repente si saben y entienden que el papá se angustia después de ver a su hijo temeroso, va entonces a generar el mismo mecanismo que un Claro. adulto y va a empezar a guardárselo y no es la idea, porque tengo entendido que de ahí
empieza como el shock o este tema como de guardarse todo y en un momento generar un estallido gigantesco. Po. Y también entendiendo lo importante que es el entorno, como que finalmente las herramientas que te entregan en la casa o tu institución de respaldo inicial, que son tus papás, obviamente te van construyendo las bases. Pero el entorno es el que dialoga con todos los sentidos del niño, como que imagínate ahora ese entorno. Y eso te quería preguntar, Nailin, porque en los 2 manuales que leí, el contacto físico era súper importante. ¿Por qué es tan importante el contacto físico a nivel de adultos y con los niños? ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, básicamente lo que necesita como un niño en este contexto de crisis es comprender la situación, lo que tú decías, como por ejemplo de no hacer como si no entendiera o como, es que le voy a hacer daño con esta información, etcétera, etcétera. Y lo que tú dices del cariño tiene que ver con la seguridad, ¿cachai? Con sentirse fuera de peligro, que está siendo cuidado, que tiene seres como, sus seres importantes, sus figuras significativas están ahí con él, o con ella, o con ella, ¿cachai? Y eso tiene que ver también como con que el entorno sea predecible también, ¿cachai? O sea, como si antes siempre habían como estas manifestaciones de cariño, por ejemplo, es necesario que eso siga existiendo porque es una seguridad para el niño de, a ver, o sea, eso también se refiere, está complicada, pero aquí yo tengo a gente que me quiere, gente que me va a cuidar. Un resguardo. Claro. Un resguardo. A eso también se refiere entonces cuando dicen que hay que tratar de hacerlo la rutina lo más igual a lo que era antes, no solamente como a esta hora te bañaba y a esta hora te acostabas, sino que el entorno tranquilizador de decir, oye, regaloniemos, ¿cachai? Porque también nos pasa, y lo conversamos, que a uno le cuesta hasta escuchar música en estos momentos, ¿cachai? No escucho reggaetón hace una semana y eso media. es heavy. Sí. De verdad, porque además uno asocia el reggaetón con alegría y como diversión. Yo antes de verdad me duchaba con el reggaetón así a 1000 y ahora no lo logro. No lo logro, Sí, no lo logro. Es no. como el fenómeno se que te está apaga la pasando, pila. es como el fenómeno de lo que está pasando con la relación de fiesta que ha pasado bastante en Plaza Ñuñoa, como sobre todo ha estado Hoy como sí, ya, todo pero ese- es que ahí yo tengo... Ay, qué rabia, Oye, qué es que rabia. ahí tenemos caldo, Tenemos pero harto, para sí. un año. Sí. Oye, una pregunta pasando un poco de ese resguardo también, ¿o quedan más puntos? No, básicamente Como era eso. a jóvenes o adultos jóvenes, me pasa que lo he conversado con un montón de amigas y también contigo hace poco, esto de esta contención que aparece y de repente empieza a ser tan protagónica, particularmente yo siempre he sido media como descariñada, como de poco apapache, como que me encanta la soledad, Virgo muy solitaria, como no me Los molestí. virgos son complicados. No me molestí. No, y mis amigas, tengo amigas que, y estar todos los días acostada en la camita, no sé qué. Y de un momento a otro empieza esta situación y me veo siempre con amigas. Como que lo estoy necesitando absolutamente día a día. Como, o ya para ir a manifestarse o demás, pero esto de posterior a, o entrando al toque de queda, estar con tus amigas, como dialogando de lo que pasa en Chile, abrazándose, se te ponen a llorar, como que es una situación que nos ha tocado todos los días. Sí, es una contención, y cómo necesidad este de contención. refuerzo te ayuda a salir adelante también y hace que volvamos, no solo Chile como tal, de quemarse, quedar en la ceniza y volver a reconstruirse, puede sonar un poco cliché o medio poético, pero siento que también estamos todos en esto, como de renacer, como de volver a replantearte tus formas, tus conductas, qué querías hacer en tu vida. A mí me ha pasado eso, como que me he vuelto así, ¡pum! ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero? Eso, el resguardo de las amigas, lo importante que es. Igual yo creo como más, esto ya más a título como personal, más que como de hola soy psicóloga, pero creo que principalmente ahora estamos como viendo no sé si el desarme, ojalá, pero como sí al menos una tensión o una crisis del modelo neoliberal, ¿cachai? El modelo neoliberal se basa como en la individualidad, ¿cachai? Entonces Totalmente. he visto muchos rayados en la calle que han sido bacanes, que en verdad lo decían, no era depresión, era capitalismo, ¿cachai? Así. Sí, lo Entonces por eso me hace mucho sentido lo que tú me decías en términos de que claro, ahora me siento mejor, necesito esta contención, necesito hablar de lo que me pasa, necesito estar en comunidad, necesito estar Es como con que nos gente, ¿cachai? sacaran un disfraz y volvís a verte en sociedad y como Exactamente. individuo también. Y te das cuenta que, o sea, de lo que te hace sentir mejor ahora es hablar de esto, saber cosas, cómo se siente tu gente, cómo tú también tener un espacio seguro y de amor para poder expresarte como emocionalmente, Onda, ¿cachai? realmente el despertar, como de verdad es despertar y empezar a ver con otros ojos situaciones que teníamos normalizadas o que teníamos más bien como
como borrosa, no sé. Como... Y que muchas veces a mí me pasa ahora, o sea, por eso encuentro muy lindo como que ahora se esté dando como esto de las redes de apoyo y como volver muy como a tu clan, ¿cachai? Porque muchas veces me pasa a mí en la consulta que viene gente que se siente terrible sola, que tiene como no sé, síntomas que son así como que ando ansiosa, ando angustiado, ¿cachai? Que me siento solo y bla, bla, bla. Y muchas veces como voy como indagando y claro, no tiene que ver tanto como con una causa como individual, así como, ay, que esta persona tiene algo y por eso así, ¿cachai? Sino que tiene que ver como, loco, la gente no está hablando con su gente, ¿cachai? No se está expresando emocionalmente, no está hablando de lo que le pasa y muchas veces ese estrés, por ejemplo, toda esa angustia tiene que ver con que no puedes llegar bien a fin de mes porque estás angustiado por tu futuro, por toda la weá de la AFP, ¿cachai? Entonces, obviamente esta como crisis del sistema tiene sus efectos y tiene sus bajadas concretas en tu diario vivir, en cómo tú te sientes, en tu subjetividad, ¿cachai? Entonces, por eso digo como que siempre es tan importante como poner en diálogo como todas como tu expresión individual con el sistema, con tu contexto, porque obviamente no es lo mismo, no sé, los años 60 a lo que estamos viviendo ahora, no es lo mismo vivir en América Latina a vivir en Europa, ¿cachai? Por Entonces, eso también es tan apasionante el tema del sistema como tal, porque son microsistemas que se desenvuelven en un sistema mayor. Claro. Nada está ajeno a lo otro, Exacto, sino que los microsistemas de nosotros funcionan con el sistema macro. Sí. Por lo mismo ahora que veis esta crisis del sistema neoliberal, tiene profunda y directa relación con tu propio sistema de construcción en sociedad y con tu propio sistema interno. Sí, o sea, es muy fuerte. Es fuerte. Por ejemplo, con mis amigas, que la mayoría son psicólogas, siempre hueveamos, haciendo como ya onda hoy, no sé, como que nos supervisamos pacientes y bla, 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 así como, oye, que como ayúdame con esto, y siempre somos como muy comunitarias para nuestra labor profesional, y siempre decimos como, bueno, es que en verdad esta persona no tiene nada, solo tiene capitalismo, ¿cachai? Eso es lo que le pasa. Ese es su diagnóstico. Claro, ese es su diagnóstico, así diagnosticamos. Tiene Entonces, capitalismo. por eso a mí me parece muy bacán también como que, claro, obviamente toda la agua que estamos viviendo es horrible y la represión de Estado es asquerosa y terrible, pero por otro lado también nos da pie para hacer otro tipo de cosas, pues, ¿cachai? O sea, creo que si me preguntáis, decimos tips para sentirse mejor, loco, esto que estamos haciendo ahora, ¿cachai? Organizarse, hablar de esto, Eso es lo volver que a la yo quiero comunidad, ¿cachai? hacer hincapié en la importancia que a mí me pasó cuando nació la Amanda, Ujú. la importancia de hacer redes, que es lo que yo siento que pasó. A la gente le han enseñado y como que hay una educación de que es vergonzoso ir al psicólogo, ¿cachai? De que qué vergüenza que seas débil o que te dé miedo algo. Brígido. Entonces, hasta no sé, un par de generaciones, no, la generación de nuestros papás, ir al psicólogo es estar loco. Ujú. ¿cachai? O tener un problema demasiado O grande. tener un problema demasiado grande. Que no podéis solo, ¿cachai? Exacto. Sí. Y siento que con nuestra generación se ha normalizado un poco la idea de, weón, hay algo que no puedo hacer. Hay un ser que estudió 6 años, 5 años para poder ayudarme a salir de esto y no estoy loco, o si me siento un poco loco también está bien, Claro. ¿cachai? No hay que, o sea, como perderle el miedo Sí. a buscar ayuda. Y a mí me pasó un poco eso con la Amanda y ahí me empecé a meter a grupos de mamás, ¿cachai? Bacán. Y fue tan reconfortante porque en el fondo primero te das cuenta de que no te está pasando solo a ti. Hay un montón de cuestiones y de problemas Que le pasan que a le pasan al varias, resto sí. y es un alivio un poco saber que no solo tú eres Completamente. la que de repente no se la puede con el cabro chico Claro. y que hay otra que está en la misma, ¿cachai? Sí. Entonces, la importancia de que le agarremos el gustito a hacer redes. O sea, yo, por ejemplo, ahora tengo un chat de los vecinos que no tenía, que he cachado que eso se da harto en las comunidades como de edificios, pero en mi barrio, que son casas y que son Ajá. casas antiguas, Claro. como que hay gente que es mayor y no pasaba eso, y loco, ha funcionado súper bien, y no quiero que se pierda esa cuestión, y ojalá la gente empiece a darse cuenta de la importancia de que somos seres que convivimos con otras personas, somos comunidad, y de lo que podemos aportarnos, independiente de que, no sé, pues tu vecino sea un hueón de un edificio con el que tú no estuviste de acuerdo, que se hiciera el edificio, no sé qué. Igual esa persona que, no sé, a mí me pasó, por ejemplo, una niña que está criando, se quedaba sola porque su pareja tenía que salir a trabajar, independiente del estado de emergencia que había o no, ¿cachai? Y se cagaba de susto sola, po, man, porque tiene 2 cabros chicos y fue súper tranquilizador para ella. Imagínate, tener un chat con tus vecinos, o sea, Se sentía acompañada. ya se sentía acompañada porque sabe que hay puntos del pasaje, de la comuna, de lo que sea, en los que ella puede contar con alguien para cualquier cosa. Entonces los vecinos
empezaron a ofrecer, oye, voy a salir a comprar yo, alguien necesita algo, ¿cachai? Bacán. Y se fue dando esa cuestión y le Ese empezaron a agarrar el despertar. gusto y a darme las gracias a mí por Sí. interno como weón, gracias por hacer este Esta chat. unión. Igual es frígido pensar eso, que eso también como que en las capas como más medias no se daba tanto, pero en otros sectores de la población eso se hace mucho tiempo. Hace ¿cachai? mucho Tanto- tiempo. tantas Hace mucho. cosas que hay que Exacto. cachar y que, De y hecho- que se dan como por las condiciones. Eso es lo que quería, a eso me de vida refería que con tienen que de otras repente personas, pues, como ¿cachai? que edificio no habláis con estos hueones, las comunidades son distintas, pero por favor empecemos a agarrarle el gusto a Tiene esas directa redes. relación también en temas de clase social, esta indiferencia de algunos versus el generar comunidad, y creo que también va de la mano con este nuevo despertar. Por ejemplo, bueno, una amiga hace poco hoy día estuvo en un cabildo de Ñuñoa y siento que también se abrió un escenario Bacán. para Ujú. todos, onda, tal vez a mí que estoy vinculada a Ñuñoa, etcétera, con la ruta ñuñoína, antes no le ponía mucho el ojo al tema de junta vecinal, no sé qué, la situación terrible política, importantes. me aleja, pero ¿cachai? Y ahora veo que no. Es Que súper importante. esta motivación de tener partido político por detrás, etcétera, pasa a segundo plano y ahora es la comunidad, La comunidad. la que tiene la opción de hacerse Exacto. cargo de los cambios de su propio barrio, y es Sí, po. un despertar también cultural. Sí. Como que ahora estamos en esa sintonía de querer informarnos de todo. Que nada Sí. no pase por Y de hablar por también una, entre ¿cachai? nosotros. De Porque hablarlo. imagínate, estábamos todos terribles enojados hace caleta de tiempo y de repente Y no empezamos... sabíais que- Y no sabíais, pues, y de claro. repente, loco, llevamos una semana, ayer fue la marcha más Más grande de 1 millón del de personas. del país, Claro. de la historia, entonces, loco, había que puro hablar, pues, ¿cachai? Había que puro Sí. compartir y organizarse, pues, Exacto. ¿cachai? Imagínate que ni siquiera está tan organizado y las guas que hemos logrado ya, pues, ¿cachai? Imagínate cuando se organice bien, weón. No, tremendo. Vamos a surgir. Tremendo. Y entenderse en un sector. O sea, me refiero partir por casa. Como, ¿dónde vivo? ¿Qué exactamente. puedo hacer donde vivo? ¿Quién vive? ¿Cómo conozco a los Claro. de ahí va a ir haciendo la Exacto. red más macro? Y vamos generando como este sistema ordenadito de cómo hacer un cambio mayor, ¿cachai? Sí. Y bueno, lo que pasó en Plaza Ñuñoa. Hablemos de Eso, amiga eso te iba a mía. decir, como, igual tengo algunas cosas como con Sí, mi barrio, reparos. por ejemplo, reparos, porque hay unos fachos Reparos. recalcitrantes que, no, sorry, pero no quiero hacer comunidad contigo porque te odio. No. Es que reparos porque es un tema bien... la línea es muy delgada. A mí me costó mucho... Ya, ok, hasta acá. La Plaza Ñuñoa fue núcleo de los primeros cacerolazos junto con Plaza Italia y otros sectores en Santiago, del país, de Santiago. Plaza Ñuñoa, primeros días, cacerolazo clásico que veníamos Sí, sí. nosotras conociendo las tres hace años ya. Hace años ya, sí. Siempre en los cacerolazos motivaba el barrio. Pero los últimos días de cacerolazo, ¿qué ocurrió? Ocurrió una fiesta tech. ¿Tech o tech? Ya no Tech. sé cómo se Tech dice. de- Una prima me dijo tech y yo le dije tech. Tec, ok. Dudo. Fiesta tech. ¿Qué me respondieron por Twitter? Me trataron mal. No, de O verdad. sea, me armaron Ay. pelea igual en la ruta ñuñoína. A ver, ¿qué quieren? ¿Que uno salga o no salga a manifestarse? No nos Sí, peleemos entre estamos, nosotros. Estamos Ah. ahí. En vez de preocuparse del tema mayor, están dedicados a esto. Y no, yo hice mi propia conclusión. Hasta con un estudio de musicología. Me encanta. La música tecno de partida es individualista. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mood? Que uno esté sola, fluyendo, llámese en drogas o en alcohol, en tu La mood, pasti. en la pasti, etcétera. Me decían, bueno, ¿y la batucada? No sé qué. No, la batucada en sus orígenes, en la historia, sí ha sido una música de unión. Exacto. Es una música que ni siquiera cae en lo alegre. Es una música de euforia, de unión, como de... Estamos alegando, ta, 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 ta. Música tecno, completamente aislado el panorama. Víctor Brígido. Jara, además, es absolutamente coherente ponerlos en una Brígido. situación de manifestación Oye, grupal. nunca lo había pensado así como en términos musicales. ¿De Me hace analizar mucho- la yo no soy música fan de como la, tal? no soy fan de las batucadas, pero me hace mucho sentido lo que decís. O las murgas en Uruguay, murgas, no sé, sí, po. ¿cachai? Entonces, claro, ¿cuál es la idea? Esto es una situación crítica, es una manifestación, es una concentración. Para muchos, Plaza Ñuñoa es su propio Plaza Italia, convengámoslo. Sí, sí. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Entonces, venir a bailar música tecno, que es individualista, que motiva una especie de diversión posmoderna, más ligado a los lujos también. Absolutamente incoherente si están matando a personas. O sea, el alegato social no es fiesta. El alegato y la manifestación es
aglomerarse en con un pro común, como con un fin común. Esa es mi opinión. O sea, para mí eso se llama, loco, privilegio de clase Privilegio. y usarlo de la peor y más horrenda manera del mundo, ¿cachai? Y todavía falta un despertar en esa población que o sea, vimos. lo que pasa es que aquí yo creo que hay mucho ñuñoíno que todavía ñuñoíne que no se da cuenta que esta manera de manifestarse pacíficamente y que no te vengan a reprimir a los 5 minutos es un privilegio de clase, Sí. ¿cachai? O sea, yo también escuché mucha gente como dando cátedra de cómo hay que manifestarse, ¿cachai? Así como, ay, esta es la manera porque somos tan pacíficos los ñuñoínos, así se hace. Loco, muere porque no te estás dando No te estoy cuenta dando ni una cuenta. weá, porque en otros lugares, no tan lejos, pues bueno, no estamos hablando así como, ay, a la chucha. Y es weón, el Vicuña privilegio Maquena, de clase. ¿cachai? No, y no estamos hablando de, o sea, ya ni siquiera podéis como evitar saber este tipo de información. Sí, pues ¿Cachai? ya, Entonces sí. no es que no te hayáis dado cuenta. Ujú. A mí me pasó eso. Yo Fue como un empecé a Inter. ver, sí, yo empecé a ver Inter. como el carrete ñuñoíno que había en Plaza Ñuñoa. A mí me gustó que la Mandy participara y dejé que fuera a Plaza Ñuñoa porque caché que era un ambiente súper familiar. Sí, sí, sí. El que me dejaba mucho más tranquila, ¿cachai? Que ella fuera y viera los cacerolazos y escuchara a la gente conversando. Y en un momento empezó a pasar esto del carrete, de ver como hueones que casi que estaban como drogados, pasándolo la raja. Y uno Con me empezó a dar DJ. vergüenza. Weón, el otro día me preguntaron, alguien pasó y me dijeron como, oye, tenés manito, me estás jueveando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo? Está bien querer participar, hay muchas formas de querer hacerlo, pero tenéis que estar consciente exactamente de eso, de que en otro lado, un poco más allá, al mismo tiempo que tú te estás ahí tomando una pastilla o buscando una mano, hay gente que está recibiendo balines, hay gente que está desapareciendo y esa es la conciencia que necesitamos tener. O sea, está bien que quieras ir a huevear, o sea, como ir a cacerolazo. No considero que esté bien que te vayas a bailar tecno a la plaza. Y por favor, sé consciente del privilegio que estáis teniendo de poder ir, manifestarte, hacer la hueá que querís y después devolverte a tu casa tranquilo sin el miedo Sí. de que podáis llegar. Y ojo, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, amiga, pero claro, no quiero también dejar de lado el tema de, a pesar de los privilegios y de la población más céntrica, Plaza Ñuñoa y sectores aledaños, que es un barrio con una conducta a lo largo de la historia que llevamos nosotros, al menos viviendo acá, con un movimiento fuerte, ¿cachai? Los vecinos de Ñuñoa sí dan cátedra, porque sí se manifiestan y existe esta plaza como núcleo de la columna vertebral llamada Irarrázaval, potente. Sí lo ha sido así. Claro. Sí hemos visto cómo en vez de quedarnos en la casa, todos están en la plaza y van las familias Sí. y hay movimiento. Eso sí o sí. Pero ahora me paso para el otro bando. A mí en la ruta me escriben de Villa Olímpica, de Rosita Renard y Ajá. demás. Y es Exacto. como, oye, ok, pero también son súper centristas en el sentido de, a ver, ¿por qué tiene que ser en Plaza Ñuñoa? me Ñuñoa no escribieron es, una vez. no es solo Plaza Ñu- Ñuñoa. Plaza po. Ñuñoa no es Ñuñoa, ¿cachai? Y entonces, claro, también empezar a entender que, volviendo a los privilegios, bueno, entonces que vayan a marchar solo las que han abortado, por ejemplo. No, uno tiene que empezar a preocuparse qué le pasa al del lado. Y eso es lo que en este grupo de tecno y demás todavía yo digo que falta ese despertar social. ¿Pero y Por- quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Son gente de...? ¿Son Sí, cabros pero más yo chicos? pasé, yo ¿Son pasé gente ese de día. nuestra edad? Son un poco más chicos y yo es gente Yo siento que yo no eran había de visto. Ñuñoa, me Yo no pasa lo había mismo. visto, Yo o sea, siento en que la no eran de plaza, acá. ¿cachai? No es que yo conozca a todo el mundo, pero uno cacha más o menos como la onda, la gente Sí, de la cual va. sí. Había gente, yo vi a niñas con short, peto, ¿cachai? Pintadas, vacilando. Me acuerdo que vi un video que había una persona que la estaban como increpando, como, oye, qué lindo cómo estáis bailando y la gente la están matando. Fue como y la un niña así como, Lollapalooza. ay, no le dis color, ¿cachai? Como, ay, weona, cada uno tiene su forma de luchar, jeje, jiji. Fue un como, Ñuñoa Palusa. ok, ¿cachai? Ñuñoa Palusa. Lamentable. Fue Lamentable. muy lamentable. Sobre todo porque ese día también se conocieron caleta de casos de tortura. Sí, y ni sí. siquiera estamos hablando de tortura en la periferia, tortura en la comuna aledaña, Sí, Peñalolén, sí. ¿cachai? Bueno, a mí lo que me gustó mucho es ver el descontento inmediato que hubo después de ver esta hueá. Entonces, rápidamente vi que empezaron a bajarle el pelo A mí me esta llegaron a la situación. ruta varios mensajes de gente onda enojada. Y se acabó. Como que en un Sí, es momento verdad. yo dejé de ya empezar de ver estos videos como del Sí. tecno, no sé cuánto habrá durado, 2 días creo que fue. Sí. Había DJ, pues, weón. Sí, ¿Qué onda po. ese DJ? Y después los vi a ustedes con tu mamá, Naidin, Sí, sí. con carteles ya yendo a decir, loco, basta, no podía estar bailando tecno mientras están matando gente. Sí, yo me acuerdo ¿Cachai? que le conté a mi mamá estaba en la casa, se indignó tanto que hizo un cartel y fue a la plaza. entonces, No, por sí, suerte, claro, po, la sí. respuesta fue inmediata y eso también
es un privilegio gigante y es una ventaja que tenemos Sí, sí. ahora porque las redes sociales no Se, van a da- dejar... se está dando vitrina. Sí, loco, no hay no mano. han dejado hay mano, está que bien. estos No hay mano hueones para esto, está hagan bien, lo weón. mismo que hicieron para el 73, ¿cachai? Ujú. Entonces, por suerte, tenemos a las redes sociales y nos podemos dar cuenta de que, weón, o sea, cabros que los están tomando presos, en el momento en que se los están llevando, han tuiteado la weá y han dicho su nombre y Sí, ya po. se supo a dónde se los llevaban. Brígido. Sí. ¿Cachai? Entonces, gracias. Sí. Gracias redes sociales por esa Y weá. yo creo que también muchos se están dando cuenta de, no sé si llamarlo moda o como sea, pero finalmente está pasando que con esta vitrina que se está dando al abucheo de situaciones como las de Plaza Ñuñoa, Sí. muchos están cachando que no es la mano, como dice la Nailin, y que, chuta, parece que esto es grave. Ujú. Parece Claro. que esto está complejo. Parece, oye, no, está muriendo gente. Hay jóvenes de distintos sectores que están empezando a agarrar un microdiscurso que antes no tenían. Que Era antes- como, ¿qué sí. me interesa? Yo no voy a ir, ¿qué paja? No, ¿cachai? Exacto. Sí. Que tiene que ver con dejar de mirar tanto como nuestras propias narices. Burbuja, pues, claro. La burbuja que pasa mucho y darse cuenta de que por mucho de que tú no tengas susto de devolverte para tu casa, a otra persona no llegó a su Claro. casa. ¿Cachai? Y gracias como a esta gran ventana de Twitter, Instagram, que yo creo que fueron una de las redes más importantes Sí, de ahora. Qué Claramente. positivo el uso de La Instagram cagó. hoy por hoy. La gente que estaba acostumbrado solo a su núcleo se dio cuenta de que chuta, como este cabro que entrevistan que es un cuico, que se sabe cuico Sí, y que po. dice, claro, por Sí. supuesto que tú estás aquí entrevistándome Ah, porque estás con buen la gente video. más rubia. TKM. Buen TKM. video. Sí, sí, sí. Y si no está la cagada, o sea, si yo no hago esto, entonces nos podemos ir a la mierda de que no pase nada, ¿cachai? Obvio. Y gracias a ese weón cuico que se dio cuenta. Importante ¿cachai? el uso de las redes porque por fin estamos dándole un buen uso. Sí. Y al mismo tiempo que se apague la tele para siempre, ¿o no? O Malditos sea, medios de qué comunicación weá. masivos, serviles al opresor, loco. ¿Cómo puede La ser Constanza tu Santa pega María. con tanta falta de ética, loco? Constanza Santa María leyó el gráfico al Sí. revés. ¡Oh! ¡Wow! No, y lo del polo, como hoy sabíamos que había desigualdad, pero No no, te- les no nos molestaba da- tanto. sí. ¿Broma? Pero ¿qué les ¿Y pasa? cuánta gente toma estos referentes como su principal fuente de pasos a seguir en la vida? de O sea, lo información importante también, que pues, son... sí. No, y de verdad absoluta. O sea, si la tele lo está diciendo, es así. Ayer tenían en la tele, dividía la pantalla en dos con esta marcha maravillosa de más de 1 millón de personas. Y al mismo tamaño tenían una cagada de desorden, así como una fogatita casi, y no alcanzaba a hacer nada más. Y así como dándole la misma importancia, ¿cachai? Oye, a propósito, solo quería decirlo, pero me dio mucha risa como la estrategia de la derecha de sumarse a la marcha, Ay, qué a la marcha de vergüenza, ayer. weón, qué Y weá vi un más meme que dice como, nefasta. ¿alguien puede traer como un psicopedagogo para explicarle a A Piñera que Piñera. era en contra Oh, de sí, él? lo vi, Ay, weón. qué Se lo mandé a mi chistoso. tía psicopedagoga y me dice, mira, yo soy seca, pero no podría. Yo tengo una pregunta desde el feminismo, Nailin, querida amiga mía. Querida amiga. ¿Qué se hace con Camila Flores? ¿Qué se hace con Camila Flores? Yo creo que Qué el complejo. feminismo no vale mucho si es que no es interseccional, amiga. El feminismo tú tenés que cachar que hay gente que tiene privilegios y que no. Y es como la weá de las pacas. La paca no es mi compañera, loco. Eso, Y ella eso tampoco. creo que es Y un ella tema no es muy feminista interesante de y- tocar. Y si eres sobre todo como ella tiene como, no sé, está loca, perdón. Yo ahí me salgo psicóloga, la odio con todo mi corazón. Claro, yo hablaba con una amiga y mi amiga me decía que se muera. Sí. Entonces, Como el guatón sándwich. qué interesante, porque ahí ya el ser mujer, Ujú. como decís tú, pasa a otro plano de discusión. Finalmente, lo que hizo de romper el papel que No, tenía la Pamela falta Giles en de sus manos respeto. con los muertos, con los desaparecidos hasta ese día, es un acto que no puedo ni siquiera entender cómo se permite. Ujú. Hoy, lo hablábamos ayer con amigas. Brígido. Porque claro, en dictadura estaba toda esta libertad de decir casi que se mueran todos los pobres, etcétera. Claro. Pero por ejemplo en Alemania, en esos lugares, Ajá. una representante del Estado no puede hablar sobre los nazis, por ejemplo, o decir palabras vinculadas. Ujú. Acá se permite que esta señora haga que esta loca haga este gesto en plena tele. ¿Qué estamos hablando? Mm. ¿Cachai? ¿Cómo puede ser que siga ahí? O sea, tiene libertad de hacer lo que se le pare la raja. Ujú. Es Sí, hasta el demasiado momento fuerte. sí, o sea, ella ha dicho y ha podido hacer la weá ¿Qué quiere? que le dicen que diga y que quiere decir, Ujú. ¿cachai? Ha tenido la absoluta libertad de enrostrarnos qué se Claro. pasa por el poto.
los derechos Sí. humanos. Puta, porque puede, pues, weón, si como a nivel como de Estado no ha habido como una reparación de todo lo que pasó en la dictadura militar y esas son las consecuencias, pues, weón, ¿cachai? Exacto, Porque seguimos puede, en lo mismo. porque puede hacerlo, ¿cachai? Bueno, ese es el llamado que yo creo también es súper importante hacer. Esta weá no ha terminado. No. No hemos ganado nada, ni siquiera han bajado el pasaje, quiero como decirlo. No. Que no se suban a la lucha estos conches su madres porque ahora eso es lo que viene, ¿cachai? Hacerse parte del movimiento. Esa es la estrategia de esa es la ahora. estrategia. Tan pacífico, tan hermoso. Vamos a sacar el toque de queda, así que nos ganamos un 7 porque sacamos a los milicos Vamos a de la carretear, noche. po, vamos a carretear. Hagamos una fiesta porque lo logramos y esta weá no puede... Y volvamos no el lunes, puede ser- volvamos el lunes a nuestro y trabajo. volvamos el lunes a la normalidad. Como huelga, ¿cachai? huelga forever. Y lo otro, aplicarlo a nuestros artes y oficios. Como todo lo que se está aprendiendo, todo lo que uno está viviendo, todo este proceso, ver de qué manera aplicarlos a nuestros artes y oficios y quehaceres varios. ¿Cachai? No solo aportar desde nuestras disciplinas y demás, sino que involucrar a nuestro actuar un punto de mira también, una forma distinta de ejecutar las acciones diarias. Súper importante. Muy importante como colaborar, de qué manera aportar, de qué manera, replantearse las formas. Bueno, y por lo mismo, porque yo creo que esto no va a acabar acá y porque la represión va a seguir, yo siento, lo sé. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces, ya que tenemos una semana encima de cómo fue, como una idea de qué es lo que se puede venir? ¿Qué es lo que podemos hacer entonces en nuestras casas? ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Cómo podemos ayudarnos a disminuir un poco la carga emocional y el estrés? Como recargar energía. Desde la psicología. Yo sé que, por ejemplo, con los niños se pueden hacer ejercicios de respiración, bueno, Sí. con las personas, con los Y adultos tenemos igual. varios guardados que los podríamos Sí, los vamos a después. compartir. Creo como que de lo más importante y sobre todo que estoy diciendo como con los niños, pero también aplicado a los adultos, es darse el espacio para expresarse emocionalmente, ¿cachai? Exacto. Para ver cómo nos estamos sintiendo, para conversar de esto, no hacerlo como que no existiera, ¿cachai? Y ahí como que quiero hacer la diferencia como entre dos cosas que hablaba con mi mamá también, que también es psicóloga y estaba haciendo como una capacitación para la vuelta a clases porque ella trabaja en un cole. Que tenía que ver con hacer la diferencia entre hablar de esto. Por ejemplo, ahora estamos hablando de esto, del tema, de todo lo que nos pasa y bla, 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 pero otra cosa es como darse un espacio un poco más íntimo también, obviamente puede ser solo y ojalá también con gente que tú quieras, sobre cómo te estáis sintiendo, ¿cachai? Onda, ¿cómo se siente vivir con esta vulnerabilidad, con esta sensación de inseguridad, con este miedo, ¿cachai? ¿Cómo eso, Claro. cuáles son las consecuencias en el cuerpo, cuáles son las consecuencias en los pensamientos que estamos teniendo? Yo, por ejemplo, he tenido, o sea, como hablando de mí, ¿cachai? No sé, he tenido caleta de pesadillas, duermo Sí, mal, yo igual. ¿cachai? Sí, duermo mal. Estoy súper irritable, me echa corta, me he peleado con gente en la calle, así. Y bueno, son cosas que pasan también en un estado de desorganización a partir de esta como ruptura con la rutina. Pues, ¿Y ¿cachai? qué es lo positivo de, además de como sacar un poco esta emoción hacia afuera? Lo positivo es que tú le das un espacio y que Exacto. desde ese espacio tú puedes buscar una solución. Exactamente. Entonces no solamente se queden con la idea de que hablar de esto es como para decir... Ahogarse más. Claro, y como, no, es que por favor no repitamos, no quiero seguir acordándome del tema. No, no se trata de eso, se trata de decirlo, entender que puede haber otro que le está pasando lo mismo y buscar soluciones o como muchas maneras, aunque sean muy pequeñas. O sea, uno de repente no le da el valor suficiente a una buena respiración. Claro. Por ejemplo. Uno se olvida Por de Uno la se respiración. olvida de la respiración. Sí, sí. Y hacer el ejercicio, hacerlo con los niños es fundamental y te vaya a dar cuenta de que te va a servir, ¿cachai? Sí. Y cosas básicas también, tips de Javiera, tips que yo he descubierto. Yo, por ejemplo, dependo de mi celular. Con noventera tengo que estar todo el rato viendo mi celular. Aparte soy buena, tengo 6 Instagrams, buena para estar ahí. Apagar el celular una Exactamente. vez en el día. Lo hice ayer y dije ya, no me interesa hablar con nadie ni nada. Lo apagué no sé cuántas horas. De hecho, yo diría que ¿Cachai? más de una vez como por ejemplo, ya, esa hora, por ejemplo, una Claro. hora. Pero yo creo que como lo mínimo es no ver el celular antes de acostarse y que no No. sea lo primero que ves. Graso al error. despertarse. Yo los primeros Yo días también me lo hago, quedaba no estoy diciendo, dormida pero- viendo videos y después soñaba con los milicos y Exactamente. tortura. Lo otro, siento, ni siquiera tengo fuente ni nada. Mucha agua, como toda la vida. Sí, Alimentación, toda la muy vida importante agua. la alimentación. Totalmente. Y Sí. verduras, como no comer cosas O sea, pesadas, hay un síntoma agüitas de gigantesco hierba. que yo he estado viendo que es el dolor de cabeza y la jaqueca.
Entonces, migraña. la migraña, hidratación Hidratación. y buena alimentación. Porque uno de repente no tiene hambre, no te dan ganas de comer. Esta no semana ha tengo pasado hambre, eso, no que uno tengo de repente hambre, está almorzando sí. tipo 6, 7, Sí. No, y ni siquiera estáis almorzando, te estáis comiendo un pan. cualquier lecera, ¿Cachai? claro, sí. Entonces, ser responsables también con nuestro organismo, porque Ojo, lo vamos a también, necesitar. O sea, Lo el otro bueno es desgaste, caminar, que ha pasado estos sí, días. Sí. salir y ventilarse. Caminar. Además, independiente de la marcha, ¿cachai? Por Sí. ejemplo, mi sector de mamás que estoy representando ahora ha sido súper de estar en la casa, ¿cachai? Claro. Y lo bien que hace salir a ventilarte, además Sí. de la conversación que existe cuando tú salís, La te juntáis con dispersión un alguien, rato. es súper importante. Sí, ¿Cachai? Sobre todo porque nosotras somos la contención de los niños que estamos cuidando, de los niños Lo que estamos otro, cuidando. tomar decisiones por el bienestar. Por ejemplo, yo sé que, no sé, los domingos tengo situación crítica en la 11 donde mis abuelos y fui a verlos ayer y les dije, yo no voy a ver el domingo. Vengo a Súper. verlos ustedes el viernes, Bacán. pero no estoy en una situación para cuidarme a mí de debate ni de pelea. ¿Por qué? Porque estoy tan frágil que es esas Sí. peleas de euforia y de angustia que empezáis y que no paráis y descontrol, y eso absolutamente en contra. Pero ¿cachai? Que eso surge a partir de que estáis como siendo capaz de leerte a ti misma, pues, ¿cachai? Entonces por eso es importante, Sí. a eso decía como la importancia de saber cómo nos estamos sintiendo. Eso ¿cachai? es, en mi mundo, con la Amanda sobre todo, que está más grande, elegir las batallas, loco. Ah, Elegir exacto. las batallas que quiero dar. Muy bien dicho, sí. ¿Por qué no me voy a poner a pelear hoy día de que la Amanda no se quiso poner No. una polera manga larga Claro. y se quiere poner otra de otro color? Loco, dale. No, sí. Ahí hay weas más importantes. Absolutamente. Entonces, elijamos nuestras batallas porque estamos en una situación más vulnerable. Uf. Vamos a ser quizás más hirientes o nosotros vamos a estar mucho más sensibles a alguna respuesta Exacto. de la que quizás antes estábamos acostumbrados, pero hoy día hay weas que no estamos permitiendo, estamos mucho más sensibles, estamos como lo que te decía que te pasaba, Nailin, que estáis con más rabia, entonces estáis Sí. explotando más. Yo me agarré en Twitter por una wea estúpida Ya, exacto. y weón, estuve peleando hasta como a la 1 de la mañana y qué lata porque después de eso... Tú salís perdiendo. Claro, po, te quedáis con ¿cachai? esa Amiga energía, mía, usted conoció la droga del tweet. weón. Oye, a Sí. propósito de drogas, también ojo con el consumo de droga, una Sí. conducta esperable en esta situación No, y es el querer consumo consumir más de alcohol. alcohol o otro tipo de drogas. y el Lo leí. tabaco. A.k.a. ojo. marihuana, tabaco. O sea, Entonces, sí. Don P, que no fuma, se compró una cajetilla de cigarro más fuerte, así como el rojo con rojo con rojo. Qué rico. ¿Cachai? Qué Y rico. es real, yo también Ay. me he estado fumando un tabaquito en la noche y, loco, tratemos de que no. Yo Claro. he fumado un montón, pero Igual. Nailin, una pregunta. Tal vez suena un poco alcohólica mi pregunta. Pero siento que no hay que criticarse tanto por estar resguardándonos tanto en el alcohol, ¿verdad? ¿Qué opinas tú? Yo creo que también puede estar dándote argumentos a ti misma, suele pasar, pero claro, no se trata como de ser paco con uno mismo, ¿cachai? De entenderlo. Claro, la weá es entenderlo, poder contenerte Sí. y poder Sí. después, de hecho, como poder hacer como la previa y poder como anticiparlo, Sí. ¿cachai? Y lo O sea, otro me estoy que- sintiendo así, estoy más sensible, es más probable que me ponga a tomar así que voy a Eso. tener ojo con el copete, ¿cachai? Exacto. Y eso como yo creo que leerlo. es fundamental, como la aceptación de que lo voy a hacer y después poder, a través de eso, liberarnos de la culpa Exacto. que viene A después. eso voy, como que Porque nos estamos culpando por ocurre- estar tomándonos Porque una chela. muchas veces que el consumo de drogas en estas circunstancias, como alcohol y marihuana, que son las más Sí. comunes, están en pos de evadir, ¿cachai? La Claro. emoción, ¿cachai? Entonces, los vais a necesitar menos si eres consciente de tu emoción, de cómo te estáis sintiendo, ¿cachai? Exacto. En cambio, si no estáis como leyéndote, como decía antes, Pero si es estáis- mucho más probable que seas Pero una si borracha, estáis ¿cachai? consciente, si estáis consciente de tus emociones, siento que, bueno, en la vida, buena para tomar y demás es, pero me está pasando con mi amiga que estamos conscientes y que estamos generando como encuentros con tal vez un poco de abuso de alcohol, pero como respaldando una Justificado. situación justificado, respaldando una Sí. situación de diálogo, ¿cachai? Sí. Como de también desahogarte un poco en el alcohol, Sí, no sí. evadir. Por eso yo ¿cachai? no- O sea, en ese caso no evadir, pero O sea, evadir siempre. no nos juzguemos y, como decíamos antes, no hagamos esa batalla ahora. ¿Cachai? Claro, Salvo sí. que Claro, de no realmente te hacerme pongáis a dar un como jugo. No, en- no O sea, cagarnos yo a creo nosotros que si te mismos. estáis dando cuenta que estáis tomando todos los días, que te estáis como emborrachando todos los días, No, ojo ahí, eso no. también pedir ayuda, ¿cachai? Absolutamente. Porque es una cosa Conversarlo. esperable y como decíamos Sí. antes, así como si estamos haciendo otras acciones de autocuidado, cuidarse en términos de alimento, o sea, no te sirve de nada si estás comiendo bien, si estás tomándote, no sé, 5 chelas al día, ¿cachai? Claro. Entonces, como leer eso y poder entender que es parte de este estado de emergencia, pero también Ay, hacer sí. acciones en pos de cuidarte, ¿cachai? Tanta cosa que ha pasado y
tanto escenario que uno tiene que analizar, pero yo creo que igual va decantando, y lo interesante, para un poco concluyendo esta idea, es de que nos estamos como reconociendo y nos estamos cuidando como podemos, y estamos empezando a volver a aparecer desde la ceniza. Sí. Como de verdad para mí es fundamental eso, el replantearnos en sociedad, replantearnos en la familia, replantearnos en nuestras conductas del día a día y pensar en el de al lado. Onda, weón, Sí. ¿qué piensa la gente de la calle con todo lo que ha pasado? Sí. ¿Qué weá? Sí, ¿Cachai? sí, como... Sí. Ah, Oye, y lo bueno. último que quería decir así como de autocuidado es como como la importancia de la salud mental y como de darse estos regalitos y como de, por ejemplo, he escuchado a mucha gente que se siente un poco culpable, como por ejemplo porque no hay un día que no salió a la calle, ¿cachai? Entonces como que está inquieta y Claro. bla, bla. Pero también creo que dándolo vuelta o pensándolo desde otro lado es súper importante pensar que como este autocuidado, como recargarse como y darse como a uno lo que necesita también es como una forma de resistencia, ¿cachai? Totalmente. Uno también está dando cara, también está luchando, recargándose para exactamente al otro día salir a la calle de nuevo Exacto, y vaya dar cara, a ¿cachai? estar más descansada, vaya Sí. a estar, te queremos bien luchando. Sí, y ¿cachai? como generar como estas redes de amor, como con tus redes de apoyo, Exacto. loco, esa es la principal resistencia, eso es lo que no quieren que hagamos, ¿cachai? Entonces, ese era mi mensaje, bueno, autocuidarse, quererse con la gente es resistencia, es otra manera Demasiado de luchar, importante Muy ¿cachai? la resistencia. Oye, voy a aprovechar de leer un mensaje corto que mandó mi amiga Tami, que le mando un saludo, mi amiga tan guerrillera. Por favor, no se olvide que el TPP-11 es un blindaje jurídico a casi todas las injusticias que se están demandando hoy en el territorio nacional. Por eso, no debe ser aprobado en el Senado. Le falta solo una votación simple en sala. Por ahora, la misión es alertar en tus diversas redes, exigir su retiro y estar atento con el proceso. Por nuestra vida, la de nuestros seres queridos y por toda la naturaleza. Aguante, no al Buenísimo. TPP. Y yo como a modo de conclusión con respecto a los niños y la crianza que estamos haciendo en estos tiempos de violencia social, eso, que los niños no tienen que dejar de saber qué es lo que está pasando, no hay que hacer una burbuja en la casa en la que no se enteren y que es como lo que se ha repetido harto, que es como, no queremos volver a la normalidad que teníamos antes. Claro. Queremos tener una normalidad nueva en la que estemos de acuerdo, que sea normal, ¿cachai? Y ese sería lo que yo estoy haciendo y lo que yo aconsejaría y tips con respecto a los niños, que es explicarles qué es lo que está pasando, evitar detalles violentos que no van a sumar en nada, más que a que Exactamente. tengan susto, ¿cachai? Darte cuenta de eso. Ser responsable contigo como papá y como mamá, de que tenéis que tener un tiempo para llorar, para cagarte de susto, para compartir lo que te está pasando, Exacto. porque tus hijos y tus hijas te necesitan lo más entero posible, pero lo más responsable contigo. Claro. Eso va a ser un buen papá y una buena mamá, Sí. o quien sea que esté a cargo de cuidar niñes. Así que eso es lo que yo diría que es fundamental. Mantener el discurso, explicar qué es lo que está sucediendo sin tanto detalle, por supuesto, y enseñarles que está bien tener rabia, está bien manifestarse, y eso, pues comunicación positiva. En sus Más que propias nada. palabras, o sea, como lo que tú dices, es súper importante, más allá de los detalles o no detalles, que tú les des información que puedan integrar, ¿cachai? Porque Claro. no sirve de nada que le digas como fuego a la ayuda, no sé qué, bla, bla, porque Claro. podría ser, pero con sus palabras, ¿cachai? Porque si no, es solo información que no van a entender y que puede sumar a su estado de angustia, Y nos ¿cachai? pasó a nosotros, o sea, la generación que son la mayoría de nuestros papás que vivieron cagados de Sí, po. susto, a mí me hicieron tenerle un miedo a los pacos que no entendía. A los ¿cachai? milicos. A los milicos. Sí. Y ahora quizás entonces uno tiene más fundamentos para explicarle a los niños por qué de repente no estáis de acuerdo con que les enseñen o que tengan el día del El día del Paco, me carabinero, estoy guayando. Claro. ¿cachai? O la parada militar, con fundamentos. Se van a acordar de esto. O sea, un Sí. niño de 6 años se va a acordar de esto. ¿Cachai? Yo tengo un conocido que es profesor de historia que me decía, weón, los cabros ahora no les voy a tener que explicar, no voy a tener que pasar materia así como lean del libro qué significa toque de queda porque lo vivimos, ¿cachai? Entonces, Qué Ay, brígido. ¿cuándo Exacto. pensamos Es que íbamos a brígido. estar en con esa nuestras situación, palabras, loco? mostrar qué es lo que está sucediendo, pero entendiendo que es un niño, una niña, un niñe el que está recibiendo el mensaje. O sea, apaguemos la tele, expliquemos nosotros desde nuestras palabras y hagámoslos participar, Por pero favor, con apaguen conciencia y la responsabilidad. tele.
Solo apaguen sí, la también tele. lo único que agregaría a lo que tú dices, como también como propiciando de manera bien como enfática vías de expresarse, ¿cachai? Totalmente. Y ahí obviamente son los cuidadores y las figuras significativas los que mejor saben cómo se expresa el niño, pues, ¿cachai? Exacto. Si es bailando, si es jugando, si es haciendo cuentos, si es dibujando, Sí. Aunque si es- cueste, etcétera, aunque etcétera. cueste escuchar música, es fundamental para los niños poder tener ese minuto de expresión, entonces Ujú. hagámoslo. Sí. Lo último yo, para cerrar, oye, desde la academia, desde las clases que yo también hago en la U, que claramente no he tenido, también entender el rol de las universidades y las facultades y las carreras, cómo direccionan de ahora en adelante el foco de enseñanza. Exacto, Por hay que ejemplo, estar en encima diseño. también de eso. Es fundamental. O sea, los profes nos estamos juntando para hacer las cartas y demás correspondientes, pero ¿qué camino te inculcaban antes de esto? Claro. Al menos en mi caso, O sea- ese camino comercial del diseño elitista. Claro. Ahora, con lo importante de la disciplina del diseño, ¿qué camino se inculca? ¿Con Súper. qué foco? Onda, Imagínate demasiado los cabros que están importante. estudiando periodismo ahora. La O sea, raja. ¿Qué cagaba la tenerle No. a esos profesores? ¿O qué van a empezar a exigir ahora después de que Sí, vieron a estos po. hueones lavándole las patas a la Sí. mitad de los políticos y haciéndose los hueones? Tremendo. Entonces, por lo menos, que quede eso, la enseñanza de que no podemos seguir en lo que teníamos antes. Oye, muy agradecidas, Nailin, eres la Sí, primera la invitada. Ay, lo pasé muy bien. Demasiadas Muchas gracias por gracias. invitarme. Seca máxima llamada por Teta Sauer y perdón a nuestra pequeña, humilde familia de seguidores por Tetasaurines. el desorden tal vez de cómo partimos o demás, pero esto es en su manifiesto una conversación de amigas. Exacto. Así que tómese como tal y ojalá sirva, po. Vamos a compartir en las redes entonces los consejos, tips, los sí. consejos que tenemos, el manual del que hablé también para los niños. Súper. Para los niñes, perdón. Todavía... Ocurre, a mí me A pasa todo. mucho. Estamos en proceso de construcción, Sí. amiga. Sí. Así que gracias. Opiniones, estamos abiertas también a recibirlas. Y sería pues, nos vemos quizás la otra semana. La Figueroa en la Resistencia. La Espinosalía. Ese ya es como mi entrada, amiga. Sí, la la Figueroa, Figueroa. la Espinosalía. Gracias una vez más, Nailin, por Muchas gracias por acompañarnos. invitarme. Las TKM Forever. Y estamos... TKM de te quiero mucho, ¿no? Como eso que decía Piñera, TKM, te quiero muerto. No, solo las quiero vivas. Te quiero mucho. La Nailin, la TKM de la te queremos mucho. Ya, chiquillos. Bye, bye. Aquí termina